El objetivo de este capítulo es aprender a escuchar la voz de Dios en medio de los conflictos, en medio de los conflictos. Cambiar nuestros pensamientos, entender que aún las cosas buenas nos pueden alejar del propósito de Dios. Cambiar las emociones, cambiar la conducta. O sea, aprender a luchar en la vida espiritual. Necesitamos aprender cómo luchar, Muchas veces decimos, porque si Dios me lo dijo, yo lo hago. Sí, pero ¿cómo sé yo que fue Dios? ¿Cómo sé yo que no fui yo? Con mi ego, con mi deseo, el que decide las cosas. Bueno, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Así que en el capítulo anterior decía acá que estuvimos viendo cómo se edificaba el muro. ¿Se acuerdan que llegó hasta la mitad el muro? Y llegaron las amenazas y las burlas de los enemigos, ¿no? Ahora, en este capítulo, ya vemos que el muro está terminado, falta poner las puertas nada más, y entonces aparecen los de siempre a querer distraer. A ver, Ever, ¿querés hacer una oración para empezar? Sí, pastor. Amén. Buenos días a todos, pastor, buenos días. Buen día, Edith, ¿cómo estás? Mejor, pastor. Bueno, me alegro. Adelante, Ever. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día, por esta mañana, Señor, que vamos a escuchar más de tu palabra, para entender más de ti, Señor, para aprender más de tu palabra y que lo que aprendamos, Señor, lo pongamos en práctica en nuestra vida. Te rogamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a comenzar leyendo el capítulo número 6 de Nehemías, del 1 al 14. Lo voy leyendo despacito, así cuando escuchamos al predicador, por ahí nos queda grabado. Dice, conspiración contra Nehemías, maquinaciones de los adversarios. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. O sea, le faltaban las puertas a la muralla, solamente las puertas. Sanbalat y Gesed enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Lo invitan como si fuera a una comida o algo, pero en realidad la intención era otra. Y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras de ser tú el rey. Versículo 7. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo,
porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Nehemías 6:11. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer, así y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Qué capítulo, ¿no? El tema es que nos pasa tantas veces que nosotros queremos hacer algo y siempre aparece algún buey corneta por ahí que nos quiere tirar abajo, nos quiere asustar, nos quiere amedrentar, en fin. Bueno, vamos a... El episodio pasado vimos a Nehemías edificando el muro de la ciudad, pero las amenazas de sus enemigos no se hicieron esperar. A pesar de todo, aprendimos que así como en el tiempo de Nehemías, el día de hoy también Dios pelea nuestras batallas y nos ha dado una hermosa familia en la compañía de los creyentes para ayudarnos a caminar en el propósito de Dios. Hoy nos encontramos a Nehemías a punto de terminar la titánica labor de reconstrucción del muro de Jerusalén. Algo que parecía imposible, y sin embargo, a pesar de toda la oposición, creyó al llamado de Dios y se levantó como líder y guió al pueblo de Dios. Pero déjame decirte que cuando estás haciendo lo que Dios te llama a hacer, siempre va a haber distractores que intentan apartarte de lo que Dios quiere que hagas. ¿Te fijaste que en el capítulo 6 dice que cuando oyeron que ya había edificado el muro, sus enemigos le dicen, ahora sí, Nehemías, vente al valle de Ono? Una invitación que podía interpretarse de muchas maneras. Estos hombres podían estar buscando la reconciliación, o podían estar reconociendo el éxito de Nehemías, o quizás estaban buscando una relación comercial con la nueva ciudad fortificada, tantas variables, o podían estarle tendiendo una trampa, alejándolo de su lugar seguro. Por eso es que es tan importante el discernimiento y la sabiduría. ¿Por qué querían estos ahora ser los grandes amigos de Nehemías si andaban armándose para irlo a destruir? Para Nehemías estaba claro que estos hombres buscaban hacerle el mal. Pero eso no es impedimento para que Nehemías sea cortés, amable y diplomático con ellos. Por eso les envía mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Mira, no tenía por qué darles explicaciones, pero un hombre de Dios sabe ser amable y darle a los demás el beneficio de la duda. Es decir, no siempre pensar lo peor de la gente, sino otorgarles un voto de confianza, hasta que su maldad los exhibe y los evidencia, como veremos a continuación con Sanballat y con sus secuaces. Pero antes, déjame decirte algo importante que quiero que veas. Casi siempre que estás cumpliendo con la tarea que Dios te ha mandado, vendrán distractores a tu vida. Ellos buscarán alejarte del propósito de Dios para ti. A veces son cosas buenas. Uno piensa que solo las cosas malas nos alejan de Dios, pero, ¿sabes? Las cosas buenas también pueden alejarnos de Dios. Si no estás bien enfocado en lo que Dios pide de ti, hasta las cosas buenas te alejan de Dios. Para que veas que esto es cierto, mira lo que dice Génesis 3:6. Antes de la caída del hombre, cuando Adán y Eva están frente al árbol del fruto prohibido. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice que era bueno para comer, era agradable. Las cosas buenas también te pueden alejar del propósito de Dios. Un trabajo en el que ganas muy bien para mantener a tu familia, pero que te impide congregarte con tus hermanos en Cristo y crecer, o que te expone a una vida de pecado y de perdición. Puedes pensar que la paga es buena, pero en realidad terminará con tu relación con Dios. Pero somos muy propensos a distraernos con cosas buenas que nos distraen. La iglesia, por ejemplo, muchas veces queda atrapada en sus programas y descuidan lo verdaderamente importante. Tienen muchas actividades que son buenas, pero han dejado de compartir el Evangelio y de hacer discípulos, que es el llamado principal. Dice el versículo 4 que hasta 4 veces siguieron insistiendo y Nehemías se mantenía firme. Pero mira cómo el Señor recompensa la paciencia de sus hijos. El Señor saca a la luz las verdaderas intenciones de Sanbalat y los suyos. Dice el versículo 5 que Sanbalat envió una carta abierta la 5ª vez. ¿Por qué es importante que nos especifique que estaba abierta? Bueno, porque las cartas se enviaban cerradas con un sello para que nadie las pudiera leer, únicamente el destinatario. Pero al enviar una carta abierta, es una carta que todo el mundo iba a estar leyendo en el camino y que se iba a esparcir el rumor por todas partes de lo que decía la carta. Bueno, pero ¿cuál era el rumor que los enemigos de Nehemías estaban esparciendo? Observa el versículo 6. Se ha oído entre las naciones, y Gásmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto, y consultemos juntos. Nehemías ahora se da cuenta, y no le queda duda que solo buscan amedrentarlo. Pero no nada más amedrentarlo, sino que al decir estas cosas, y si esto llegase a oídos del rey, eso significaría la horca para Nehemías. Imagínate, traicionando la confianza de Artajerjes. No sería la primera vez que un hombre de confianza para el rey se volviera en su contra. ¿En qué predicamento está Nehemías? Todos estos mintiendo y amedrentándolo. Pero sabes, este es el proceder de los que buscan hacerte mal. Se ha oído entre las naciones. Fíjate que dicen que el otro día el pastor aquí y allá. ¿Cómo que dicen? ¿Quién dice? Casi siempre los chismes y las mentiras vienen cubiertas de anonimato. Que no te vengan con cuentos de que dicen, que dijeron, que decían. Siempre pregunta, ¿quién dice? Y si es posible, habla directamente con quien lo diga. Nehemías sabe perfectamente que son puras mentiras, porque él no ha mandado a ningún profeta a proclamar nada parecido. Tú y yo necesitamos usar ese músculo que Dios puso entre nuestras orejas, y cuando es evidente lo que están intentando hacer contra ti, llamar las cosas por su nombre. Aquí Nehemías ya no es diplomático, sino que le dice a Sanbalat, eres un mentiroso. Tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. Lo que nos hacen y lo que hacemos. Verás, el resto de las cosas se resuelven cuando somos verdaderamente honestos. No es lo mismo decir, perdóname si en algo te he lastimado, a decir, perdóname por haber dicho esto o lo otro, o por haberte llamado de tal manera, solo porque me dejé llevar por la ira. Tenemos que llamar las cosas por su nombre. Y cuando lo hacemos, a lo mejor no se resolverán todos los problemas, pero nadie te podrá decir que no fuiste honesto y que no buscaste ser humilde, porque al menos llamaste las cosas por su nombre. ¿Estás ahí? ¿Qué hace Nehemías? Él acude a Dios. Y le dice en el versículo 9, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y el Señor le permite reconocer las trampas que los enemigos han puesto para destruirlo. Mira, me gusta Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué nos dice Dios esto? Porque mientras más conocemos a Dios,
más y mejor entendemos sus caminos y lo que a Él le agrada. Cuando todo está en tu contra, es mucho más sencillo tomar el camino fácil, pero quienes alguna vez lo hemos hecho, invariablemente hemos tenido que vivir las consecuencias desagradables de nuestras malas decisiones. El día de hoy, la palabra de Dios nos está invitando a escuchar la voz de Dios por sobre nuestra propia voz, a escuchar su voz por encima de todas las demás voces que nos quieren controlar, a que aprendamos a rendirnos a su voluntad y esperar en Él pacientemente. Pero esto solamente se da cuando creces en el conocimiento de Dios. Esta historia no es tanto acerca de Nehemías como lo es acerca de Dios. Es Dios quien prometió que esa muralla sería reconstruida. Es Dios quien finalmente lo hizo por medio de Nehemías. Si quieres ser parte de la agenda de Dios, si quieres tomar parte en esos planes maravillosos y divinos que Dios tiene para su pueblo y ser parte de su historia, entonces comienza a escuchar su voz en todo momento y no te dejes llevar por lo que los demás te digan si contradicen al Señor. La máxima autoridad sobre nuestras vidas es Dios por medio de su palabra. Termino con esta cita de Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Bueno, aquí estamos nuevamente. Qué capítulo este, ¿eh? Qué hermoso, qué hermoso. Leímos el texto bíblico y se ve muy claramente cómo hay distintos niveles de ataque, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo primero fue, cuando empezamos con el capítulo 1, fue lo primero, la tristeza que tenía Nehemías y se presenta delante del rey, y el rey le concede todo lo que él pide, como consecuencia de una oración de un largo tiempo, pero el rey le concede todo. Después llegan a Jerusalén, empiezan la edificación del muro, y ni bien empiezan, veíamos en otro capítulo, aparece Sanbalat y varios más a tratar de asustarlos, de amedrentarlos, y qué sé yo. Y bueno, la semana pasada veíamos eso, que a pesar de todo, la edificación continuó. Piensen que rodear una ciudad como Jerusalén con una muralla, hacerla, no es fácil, no es fácil. No había las máquinas que hay hoy, no había ni camiones ni nada, tenían que hacer todo a pulmón. Y lo hicieron, subieron las paredes hasta la mitad. Y bueno, en el capítulo que leímos hoy, ya las paredes están más altas, faltan las puertas. Entonces los enemigos, lo que tienen que hacer es o paran la obra ahora, asustándolos o como sea, o ya después, una vez que se cierran las puertas, ¿quién entra? En esa época no se podía poner una bomba y abrir la puerta. No había con qué. Una vez que se cerraban las puertas y el muro, chau, ya no. Entonces, como ven que la invitación que le hacen a Nehemías no funciona, lo habían invitado a ir a un lugar, como quien los invita, muchachos, vengan, vamos a comer un asadito, van a ver qué lindo, y lo que querían era sacarlo del trabajo, sacarlo para que no termine. Y Nehemías se da cuenta y lo rechaza, pero no se conforman con eso. Siguen adelante, y aparece lo de la carta abierta. Una carta abierta hoy día, ¿qué representaría una carta abierta hoy día?
A ver, alguien que me diga. ¿Cómo sería hoy una carta abierta? ¿Como algo público? Claro. ¿Cómo sería? A ver, yo estoy edificando un castillo, estoy edificando un lugar tremendo, hermoso. Me quieren convencer de que lo deje, yo no lo quiero hacer. Y entonces, ¿qué hacen, Beatriz? ¿Qué hacen los enemigos? Por envidia te pueden difamar, te pueden hacer muchas cosas. Claro, usan los medios para difamarme, eh, para, para lograr su propósito. En esta semana tuvimos que ir a tribunales a hacer un reclamo por algo que los vecinos quieren lograr y no se podía. Y nos rechazaron, nos mandaban de un lado al otro, de un tribunal al otro y de ese al otro. Y entonces a mí se me ocurrió, les dije, miren, si ustedes no nos dan bolilla, vamos a ir a los medios. Yo voy a ir a los diarios, voy a ir a televisión, voy a hacer una denuncia pública. Y bueno, es lo que trataron de hacer estos muchachos, porque una carta abierta, que no venía con el lacre sellado, la podía leer cualquiera. Y al leerla cualquiera y ver todo lo que allí pusieron, seguramente iba a llegar a oídos del rey, que fue el que le dio todo el permiso y todas las cosas prácticas para que pueda reedificar. Bueno, la cuestión es que no llegan a eso. Y lo que nos hacía reflexionar este muchacho que está dando la prédica, es que hay cosas buenas que nos hacen tropezar también, no solamente las cosas malas. Y nos dio como ejemplo Génesis 3.6. A ver, ¿quién me lee Génesis 3.6? Génesis 3.6, como ejemplo. A ver, alguien que se desmutee y me lea Génesis 3.6. Amén, pastor. Ya Y me vio ganó. la... Ay, perdón. No, a ver, no sé quién habló. Y vio Génesis. A mí yo hablé. Bueno, adelante, Fortunata. Ahí está. Génesis 3:6, ¿no, hermano? ¿Sí? ¿Y vio la mujer? Y yo vio la mujer que el árbol era bueno y para comer y que era agradable a los ojos y agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, Ahí está. Muy bien, muchas gracias, Fortunata. Así que miren qué cosa buena, ¿no? Era lindo, era atractivo, codiciable, dice acá, agradable a los ojos, les iba a dar sabiduría, les iba a dar conocimiento, y entonces tomaron el fruto. ¿Pero por qué tomaron el fruto? Porque estaban escuchando una voz que no era la voz de Dios. Estaban escuchando la voz de Satanás, disfrazado de serpiente, que no era la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios tiene que coincidir con la palabra de Dios. Si Dios les había dicho, esto no lo hagan, bueno, ellos a quién tenían que obedecer, a la serpiente o a Dios que les dijo que no lo hagan. Tenían que obedecer a Dios y no lo hicieron y entonces se condenaron. Muy bien. Con esto nos da un ejemplo de que a veces las cosas buenas también nos pueden arruinar el propósito, ¿no?
Yo puedo estar queriendo ir al culto a las 4 de la tarde y resulta que no, me invitan a ver una película o a irme a una plaza a tomar mate y estar paseando y qué sé yo. Y digo, pero si yo quedé que iba a ir al culto, hoy me tocaba dirigir los coros o leer la palabra, no sé, pero me voy a ir de paseo porque es bueno estar de paseo, ir a andar en bicicleta. Y bueno, el Señor, después le vamos a tener que dar cuentas al Señor por qué no fuimos ese día, ¿no? O sea, primero el Señor. Segunda enseñanza, saber soportar la insistencia. Las invitaciones a veces son reiterativas y muchas veces porque nos dicen una, dos, tres veces, nos parece que la cosa es buena. Pero acá en este caso, Nehemías se mantuvo firme. Él sabía que estaba mal lo que le estaban proponiendo y con toda delicadeza, con toda su fineza, digamos, se saca de encima a los que le estaban, lo que lo estaban tentando y les dice, no, miren, si yo me voy con ustedes, voy a desatender la obra. Así que yo no me puedo ir de acá, yo tengo que estar acá. Pero se lo dice con suavidad, no está agrediendo, no está insultando, por más que él sabía que estaban con algo por detrás. Así que esa carta abierta es una amenaza que viene después, para que, ya que ellos no lo podían frenar, iban a intentar a ver si el rey los podía frenar. Y este hombre, Nehemías, no se da por vencido. Nehemías no se da por vencido y entonces nos hace pensar a nosotros, ¿no? Cómo usamos las redes sociales, qué publicamos, que estamos sirviendo al Señor o estamos publicando cosas vanas que no sirven para nada o discusiones. Saben que hay mucha gente en internet que alguien publica algo espiritual y enseguida empiezan las críticas y están criticando a la iglesia, que si la mujer puede hacer esto, si la mujer puede predicar, si puede ser pastora, si no, y dije la mujer por decir un tema cualquiera, pero hay un montón de temas que la gente sale a discutir y no se dan cuenta que lo que están haciendo es criticar a su propia iglesia, porque el que publicó eso es un creyente. Y cuando yo lo critico y le digo, no, porque lo del diezmo no, porque son unos ladrones, nos están robando, en realidad lo que estoy haciendo es criticar a mí mismo, porque yo soy la iglesia. Me estoy criticando a mí mismo. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y distinguirla en medio de otras voces. Tenemos que prestar atención a las reflexiones que nos hace este pasaje. Si queremos ser parte de la agenda de Dios y queremos tomar parte de estos planes maravillosos y divinos, entonces tenemos que sujetarnos a la autoridad de Dios. Amén. Amén. Bueno, y como despedida, entonces nos deja Filipenses 2:14 al 16. ¿Alguien que lo quiera leer? A ver, había quedado Beatriz ahí sin hablar. Si querés, Beatriz. Filipenses, ¿qué, pastor? Capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. Amén, pastor. Bueno, Edith. 14, 15 y 16, ¿verdad? Sí, señora. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme
de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Fíjense qué pasaje precioso, qué pasaje precioso. Primero nos da un consejo: no se dejen llevar por murmuraciones, por contiendas, por peleas, por discusiones, no que esto es blanco, no que esto es negro, que esto se hace así, no que se hace de la otra manera. No, no, no. Yo tengo, con mi señora tenemos un método para cortar las murmuraciones. Cuando alguien viene y nos dice, ¿sabés, Juan Carlos, que fulano de tal hizo tal cosa? Pero no le digas, por favor. ¿Yo qué hago? Lo busco al fulano y lo traigo y le digo a este que me dijo, vení para acá, y los enfrento. ¿Vos qué decías de él? ¿Qué es lo que es qué pasa entre ustedes dos? No, no, no pasaba nada, no pasaba nada, está todo bien, está todo bien. Ah, y ahí se cortó el chisme. ¿Se entiende? Hay que enfrentarlo para que se pongan frente a frente. Las cosas por detrás es fácil decirlas, pero cuando los pones de frente no prospera el chisme. Y dice, ¿para qué? 2:15. Para que seáis irreprensibles, para que nadie tenga nada que decir, para que sean sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, si queremos ser luz en medio de este mundo que está perdido, tenemos que ser irreprensibles, sencillos, no dejarnos enroscar como lo quisieron enroscar a Nehemías, no dejarnos enroscar. Y dice finalmente, asidos, o sea, agarrados de la palabra de vida, la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Nunca es en vano el trabajo para el Señor. ¿Ven? Amén. Amén. Bueno, Beatriz, me gustaría que cierres este estudio con una oración. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día en que hemos recibido esta mensaje maravillosa, Padre Santo. Y te pedimos también, Señor, que quede grabado en nuestros corazones para ponerlo en práctica cada uno de nosotros. Y que tengamos, Señor, sabiduría y entendimiento a cada uno de tu palabra, Señor. Gracias te damos. Y también te pedimos por nuestro hermano Fernando Estrella, Padre Santo. Tú conoces su dolor, tú conoces su enfermedad. Gracias, Te pedimos, Señor. por él, Padre, que lo puedas restaurar, Señor, lo puedas dar esa libertad que él necesita para poder agradarte a ti, para que te pueda agradecer, Señor, y para que pueda confiar en ti. Gracias, Señor. Te pedimos también que bendigas a cada uno de mis hermanos que están presentes y que no están también, Señor. Bendícelos a cada uno. En el nombre de nuestro Jesús. Amén. Amén, amén.